alguien que lo ha dado todo sin importar nada, ¿verdad? Siendo Dios, teniendo todo, dejó todo por amor a nosotros. Entonces, ahí en ese estudio le comento que se venía desglosando. Dice que entonces de arriba será la total de todos los diezmos, o sea, la totalidad de todos nuestros diezmos. ¿En qué sentido? Ponía el tiempo, las posesiones, fruto del trabajo y habilidades o talento. Vamos a hablar de 4 puntos cortos. Entonces el tiempo dice que aquí pues a todos nos han enseñado de que cuando nosotros diezmamos, estamos diezmando nuestro tiempo porque es fruto de nuestro trabajo. ¿Sí me explico? Amén. Uno amén. Amén. Entonces, en el tiempo ahí nos han enseñado siempre, ¿verdad? Que el que tú diezmes de tu semana, tú estás diezmando el tiempo al Señor. Entonces, la otra parte es posesiones. Aquí habla de herencias o el fruto que ésta pueda producir como un arrendamiento, como cosechas. Entonces, si yo rento una casa, un ejemplo, ¿no? De ese arrendamiento también tengo que dar mi diezmo. Amén. De mis cosechas, o sea, si tienes 5 negocios, de esos 5 negocios, un ejemplo, tenemos que diezmar. Amén. Fruto del trabajo. Aquí habla, pues nosotros que dependemos de un patrón. Amén. Aquí habla de bonos, aguinaldo, viáticos, horas extra. Yo no sabía que hasta de viáticos teníamos que diezmar. Pero, pues, de viáticos, horas extra, reparto de utilidades, todo lo que provenga, tenemos que darle al Señor. Amén. Y la 4, habilidades o talentos, ¿verdad? Que quienes tienen ministerio, quienes desempeñan tal vez un talento aquí en la iglesia también de esa manera, sirviendo al Señor, están diezmando el talento que el Señor le ha regalado. Amén. Amén. Entonces esto fue así por encimita, pero está muy profundo. Amén. Entonces esto es a mí, yo ahora sí que aprendí algo, ¿no? Porque yo no sabía, le voy a repetir que hasta de viático, un ejemplo, que me dieran 100 pesos de viático para una capacitación tengo que diezmar. Porque yo diría, pues no es para mí, es para el transporte, pero es algo que Dios también está proveyendo de una u otra forma. Amén. Entonces, pues vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas que hemos traído al Señor el día de hoy. Amén. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias. Te pedimos en esta tarde, Señor, por nuestros hermanos que tal vez no tienen un trabajo, Señor, o estén pasando dificultades, por aquellos que no vinieron, Dios, y estén pasando dificultades financieras. Señor, te pedimos que usted provea, Padre, de un trabajo, Dios mío, de la gloria, de algo, Señor, que puedan sustentar a su familia, Padre Santo. En el nombre de Jesús también te pedimos que reprendas por nosotros al devorador, Señor, a todo aquello que quiera atacar nuestra finanza, nuestra salud. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que usted sea reprendiendo todo aquello, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. Sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón anhela y breve, podremos hablarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón anhela y breve, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey, y hoy entramos a adorar. Amén. Alabado sea Dios, hermanos. Dios les bendiga en esta noche a todos.
gracias a Dios por el esfuerzo, ¿verdad?, de estar en su casa en esta noche. En algún momento, yo no sé, ¿verdad?, pero en algún momento tal vez algunos nos hemos sentido presos. ¿Alguna vez han estado presos ustedes, no? Pero hay de cárceles, ¿verdad? Por ejemplo, hay celdas que son calabozos, y esa es una cárcel que está dentro de una cárcel, un calabozo, porque los presos están encarcelados, pues vamos a decir así, pero están en la parte más profunda de la prisión. Y luego, hermanos, está las celdas normales, ¿verdad?, donde también de alguna manera la gente está presa, está cautiva. Pero hay también un tipo de encarcelamiento, como aquel hombre que quería escaparse de su mujer, y entonces él hizo un delito, cometió un delito, y entonces para que lo metieran preso y ya se pudiera zafar de su esposa, y resulta que le pusieron como, ¿cómo se llama esto? Como un castigo, que tenía que estar en prisión, pero dentro de su misma casa. ¿Cómo se llama eso? Arresto domiciliario. Entonces, no se salvó. Pero dentro de una casa también alguien puede estar preso, ¿verdad? Se llama arresto domiciliario. Pero también hay otra, que una persona, cuando le dicen, bueno, usted puede salir de su casa, pero nada más dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, eso es un arresto también, porque la persona no está libre, no puede salir a otro estado. Pero también hay otros tipos de encarcelamiento, digamos, hermanos, que es el nacional. Puedes estar en todo el estado, en los estados del país, pero no puedes salir del país, ¿verdad? Y otros, hermanos, también yo creo que los que somos libres de viajar para donde sea, hermano, también de alguna manera estamos en una prisión, porque no podemos escapar, no podemos salir del mundo, o sea, de la tierra. Amén. Yo quisiera hoy, hermanos, ministrar el año de la libertad con la ayuda del Señor, y ver, hermanos, que en la palabra del Señor al principio vamos a ver cómo el pueblo de Israel es figura de la iglesia. Amén. Una iglesia, un pueblo, hermanos, que estuvo, ¿cuántos años estuvo cautivo Israel en Egipto? 400 años. Y fíjese que Israel, hermanos, pudo haber llegado a la tierra prometida. ¿En cuánto tiempo dijimos la otra vez? En 11 días. En 11 días Israel pudo haber llegado a la tierra prometida, pero esos 11 días se convirtieron ¿en cuánto? En 40 años. Ay, hermano, porque todavía no habían sido libres, aunque habían sido liberados físicamente de Israel. En su corazón todavía traían Egipto, y ese es un problema. Necesitamos ser liberados, hermanos, y este año también es el año de la libertad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te suplicamos, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos ministre de una manera poderosa, de una manera especial, Señor. Tráenos, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Danos, Señor, esta noche un espíritu que venga de parte tuya,
un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. La necesitamos. Sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver primero que nada, hermanos, qué significa la palabra libertad en el diccionario de la Real Academia. Dice que libertad, hermanos, es el estado o la condición de quien no es esclavo. ¿Sí? Y resulta, hermanos, que lo que le decía hace rato, nosotros ya somos libres, pero de algunas cosas. Pero hay cosas de las cuales todavía estamos siendo liberados. Y el Señor, hermanos, quiere hacernos completamente libres. Amén. Que el estado o la condición nuestra no sea de esclavitud. Porque recuerde, hermanos, que si alguien es vencido por algo, viene a ser esclavo de aquello que lo venció. A ver, si nosotros actualmente, ¿verdad?, a pesar de que tenemos a Cristo en el corazón y que el Señor está en nuestras vidas y que le alabamos y le adoramos, y puede ser que hablemos en lenguas o tal vez profeticemos, hermanos, puede ser que hayan cosas que todavía nos esclavizan. Ayúdenme con alguna, por ejemplo. ¿Cómo cuál? La ira, el orgullo, o sea, la ira, el orgullo, ¿qué más? La mentira. Entonces, cosas como esas, hermanos, fíjense qué significa libertad: estado de quien no está preso. Nosotros vamos a experimentar en el Señor una libertad, hermanos, vamos a decir así, una libertad en Cristo, pero una libertad limitada mientras estemos en este cuerpo. ¿Entienden? Porque estamos de alguna manera cautivos dentro de un cuerpo, hermanos, en el cual tenemos batallas, luchas con nuestra alma y con nuestra carne. Amén. Pero precisamente por eso estamos pues en el Señor, porque necesitamos que Él nos vaya ministrando y vaya rompiendo, hermanos, las ataduras aquellas que no nos dejan caminar con libertad. Fíjese qué significa libertad. Es facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. O sea, nosotros somos libres aquí en este país, siempre y cuando, dije siempre y cuando, es siempre y cuando no vayamos en contra de las leyes del país. Porque alguien dijo, hermanos, que nuestra libertad termina ¿dónde? ¿Perdón? ¿Dónde termina nuestra libertad? ¿Perdón? Nuestra libertad termina cuando comienza la de otro. ¿Entienden? O sea, que el respeto al derecho ajeno, ¿verdad?, es la conservación de los dientes. No, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero, hermano, la libertad mía termina a donde empieza la libertad de otro. Eso es importante. Pero mire que dice también que libertad, hermanos, es una prerrogativa que tenemos, un privilegio, es una licencia. Para nosotros es una bendición
ser liberados o ser libres o vivir en libertad. A veces, hermanos, nos cuesta trabajo reconocer que tenemos ciertas situaciones que en algún momento nos han atado, nos han esclavizado. Por ejemplo, el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor les hablaba de ello y entonces ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire cómo a veces nos engaña el alma o la mente. El corazón es engañoso. Y ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero hermano, ¿y no pues Israel fue esclavo de quién? De Babilonia, de los filisteos. Fueron esclavos de quién, en Egipto. Fueron esclavos, hermanos, de los medos persas. Bueno, los israelitas, incluso en ese tiempo, estaban bajo el mandato de los romanos. Y ellos diciendo: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, pero nosotros somos libres en el Señor. Pero hermanos, tenemos nosotros que pedirle al Señor que siga dando libertad a nuestras vidas en las áreas que sabemos que todavía no lo somos. Dice que libertad es la condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. Por ejemplo, si lo vemos del lado espiritual, el pueblo de Israel tenía que guardar ciertas leyes. Menciónenme algunas leyes de esas que tenía que cumplir. ¿Perdón? No casarse, ¿verdad?, con un israelita. Eso era una ley. Y cuando, por ejemplo, Nehemías o Esdras, hermanos, vieron que habían sacerdotes que estaban casados con mujeres paganas, hermanos, les pidieron que las dejaran. Ahora, otra cosa, otra ley, ¿qué otra ley les pidieron que guardaran? Tenían que guardar el día de reposo. Las fiestas anuales tenían que subir a Jerusalén. Tenían que practicar la circuncisión. Imagínense. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya nosotros estamos bajo la gracia. ¿Me entiendes? Pero nosotros podemos comer icotea, pochitoque, pues, iguanas, cerdo, chicharrón, camarones, pescado, pato, el chirimol, Sí. Ahora, lo que quiero decir es que el pueblo de Israel no podía comer ciertos alimentos. Ahora, la sangre sí se nos prohibió a nosotros. O sea que la moronga, sí, hermano, nada de moronga, No, el Señor de... Ayer va. Pero está aprendiendo, si todos estamos aprendiendo aquí. Pero mire bien, esto que dice aquí, hermano, no estamos obligados a cumplir ciertos deberes, pero, ¿verdad? Porque ahora la ley, el Señor la puso en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar a algunos puntos que tienen que ver. Israel es tipo de la iglesia, hermano. La iglesia del Señor es el Israel espiritual. La iglesia novia va a vivir lo que vivió el pueblo de Israel al salir de Egipto, cuando fue liberado de la esclavitud. Dice la Biblia, Génesis 15:13, y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes
serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Amén. Entonces, así como el Señor sacó a Israel de Egipto, hermanos, el Señor quiere a nosotros sacarnos de Egipto. Amén. En el sentido primeramente espiritual. Amén. En el sentido almático también. Porque, hermanos, hay personas, ¿verdad?, que como vemos, el pueblo de Israel iba en el desierto y ellos, aunque iban rumbo a la tierra prometida, todavía iban añorando y recordando y malayando de que no estaban malayando, hermanos, ¿qué cosa? Los alimentos de Egipto, los puerros, las cebollas, los ajos, todo ello, hermanos, son frutos, o ¿cómo se puede decir? Son frutos, son verduras, pero que se dan a nivel tierra, ¿me entienden? Son, por decir así, un tipo del pecado, de lo terrenal, de lo atractivo del mundo. Entonces, mucha gente todavía tenemos luchas con el mundo, tenemos luchas porque nos atraen ciertas cosas del mundo. No sé, pero en estos días se estuvo celebrando y se está celebrando, creo, ¿cómo se llama esto que hacen acá? El carnaval. Y hay gente que se le van los ojos y también los pies, ¿verdad? A ustedes no, digo yo, no sé, porque no anduve como antes, pues. Antes, ¿verdad? Cuando estaba yo en otra congregación, como que nos creíamos supervisores, andábamos supervisando a la gente a ver si no se iba y uno también andaba ahí. Ya te vi que andabas en el baile. ¿Y qué hacía usted ahí, pastor? Bueno, entonces, hermanos, Faraón aceptó la salida de Israel de Egipto. Esa misma noche, dice Éxodo 12:31, el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse lejos de mi pueblo, váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo. Llévense sus ovejas, sus vacas, como lo han pedido, y váyanse de aquí y pídanle a Dios que no me castigue. Entonces ahí encontramos, hermano, que Faraón aceptó la salida de Israel de Egipto. A veces el enemigo no deja salir a la gente de Egipto, hermano. Pero cuando ya ha influenciado bastante, ¿verdad?, el Faraón de este siglo a la gente, hermanos, dice: ok, anda, vete. Y deja ir. El Señor saca con poder y gloria, con maravillas, prodigios y señales, saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Faraón, hermanos, porque antes estábamos en tinieblas y el Señor nos liberta de ahí. Pero, hermanos, el Faraón sabe que fueron 400 años. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que fueron ¿cuántos años de estar en el mundo? 20 años, ¿verdad? Tal vez 30 años, 40, y todo ese tiempo aprendimos cosas egipcias, a vestir como egipcios, a pensar como egipcios, a hacer las cosas a la manera egipcia. ¿Sí me estoy explicando? O le ponemos ejemplo a eso. O, por ejemplo, actuar como egipcios, ¿cuál sería la actitud de un egipcio? En los negocios, por ejemplo, hacer trampas, ¿verdad? No perdonar, por ejemplo, y matar a alguien espiritualmente. Hay muchas cosas que no lo vamos, pero ¿cómo reconocieron que, por ejemplo, cuando Moisés llega a la tierra de Jetro, su suegro, cómo reconocieron las hijas de Jetro
que Moisés era egipcio? Por su vestidura. Llegaron con su papá y le dijeron: papá, hubiera visto que unos pastores nos atacaron allá en el pozo, pero llegó un egipcio y nos defendió. ¿Cómo supieron que era egipcio? Porque estaba vestido como egipcio. Entonces, nosotros tenemos que ser liberados de muchas cosas de Egipto, hermano. Ahora mire, los egipcios querían la salida de Israel, ¿verdad? Es otra cosa. Éxodo 12:33 dice: también los egipcios apuraban a los israelitas, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas por su parte tomaron la masa sin levadura, la envolvieron en sus mantos y con recipientes que todos se la echaron al hombro. Cuando el Señor saca a Israel, hermanos, de Egipto, el Señor entonces hace, hermanos, que el pueblo de Israel despoje a Egipto de todas sus riquezas. Además, a los egipcios les pidieron ropa y objetos de plata y de oro, tal como lo había ordenado Moisés. Y mire que estaban tan desesperados los egipcios y tan preocupados porque se fueran los israelitas, hermanos, que le daban lo que le pedían. Ahí está, llévatelo. Pero ya váyanse. Y entonces Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas. Tanto tiempo los trataron mal, pero ahora los trataban bien, y que les diera todo lo que pedían. Así fue como los israelitas le quitaron a los egipcios todas sus pertenencias. Pero no dice que algunas, le quitaron todas. En este tiempo, hermanos, de la libertad, cuando nosotros somos libres, entonces el Señor nos bendice. ¿Me entienden? Porque hay una situación. ¿Por qué a veces el Señor no nos quiere bendecir? Porque nos puede bendecir, hermanos, abundantemente, y nos puede dar muchas riquezas. ¿Por qué no lo hace? Tal vez no estamos preparados, ¿verdad? Como un niño, vamos a decir la niña o el niño, y alguien dice el hermano: le voy a dar al niño, toma, hijo, estos 1,000 pesos. ¿Qué va a hacer un niño con 1,000 pesos? No sabe lo que se le está dando, para empezar. No lo va a saber administrar. Lo va a perder, lo va a romper, o va a comprar puro dulce, ¿verdad? Por decir así. Es un ejemplo nada más. Entonces, Dios nos quiere bendecir, pero primero tiene que sacarnos de Egipto. Porque mire, una persona que no ha salido de Egipto, hermanos, y que quiere riquezas, hermanos, si el hombre es adúltero, dice: yo me voy a comprar un carrazo, y con ese carro voy a levantar quién sabe cuánta chica en el camino. Digo, pues, no, yo con dinero hago lo que quiero, ¿verdad? Voy a hacer y a deshacer, porque todavía Egipto no ha salido de nuestro corazón, ¿verdad? Y si es una persona que le gustaba, no sé, las fiestas, se la va a gastar en pura fiesta. Si le gusta el alcohol o le gustaba, todavía no ha dejado el alcohol, va a agarrar, hermanos, a tomar. Si le gusta el viaje, ¿verdad? Como dijo alguien tiene pata de pata de perro, decían. Allá en Guatemala los hermanos dicen: tiene pie de chucho, dice. Chuchos son los perros. Entonces, hermanos, nosotros, imagínense una persona con dinero, hermano. Sí, cristiano, ya sale, pero todavía Egipto está en su corazón. Entonces Dios lo que tiene que hacer primero es sacarnos de Egipto, hermanos, para podernos dar las bendiciones, y que esas bendiciones sean para nosotros precisamente eso, de beneficio, y para nuestra familia, para nuestros hijos. Amén. Porque mire, si el Señor me da, por ejemplo,
si el Señor me da 1,000 pesos, 2,000 pesos, me da, pongámosle que el Señor me bendijo y nunca he tenido 50,000 pesos en mi mano, lo que voy a hacer es pensar en mi familia. Porque ya no estoy pensando, ¿verdad? Primero, gracias, hermano. Lo primero que voy a hacer es sacar el diezmo. Pero entonces yo voy a decir, bueno, mis hijos duermen, pero en las noches tienen mucho calor. Y aquí el Señor me bendijo, le voy a poner un clima. Mi hija cuando está durmiendo, pues se da vuelta y se cae de la cama, ¿no? En esa camita chiquita. Le voy a comprar una king size, ¿no? Estoy hablando pues en el sentido de que ahora me voy a preocupar por mi familia. Amén. Y si el Señor me ha bendecido tanto y llego y digo, ay pastor, como que sería mejor ponerle, ¿cómo se llama eso? La losa al templo. Aquí traigo 50,000 pesos, pastor. Aleluya, hermano. Y no es lo que estoy esperando, pues. Fíjense que a mí me ofrecían, hermanos, unos paquetes. Yo creo que a algunos les comenté. Y lo comenté con el delegado y le digo, fíjense, hermano Abraham, que me ofrecen paquetes de 250,000 pesos. Pero son paquetes que está dando el gobierno creo que son, no sé si son dineros que se le han quitado, no sé si a los narcos, no sé. La cosa es que es un dinero que el gobierno tiene y que lo puede repartir. Y entonces lo están dando por paquete. Y me ofrecen a mí, la verdad me dicen que hasta 5 paquetes puedo tomar o 4. Estamos hablando de 1,000,000. Y le digo, y la verdad me haría mucha falta, porque quiero ampliarme, quiero ponerle Y entonces me dice, mira hermano, no te metas en problemas de dinero que no sabes su procedencia, a pesar. Segundo, si te metes con el gobierno, adquieres compromisos con el gobierno. Y le digo, yo en el momento cuando me lo dijo, me dolió mi corazoncito, ¿no? Pero dije, voy a obedecerle. Hermano, no me lo va a usted creer, pero hasta la fecha que yo sepa, ninguno de esos recibió nada. ¿Entiendes? No recibió nada. Era ¿cómo se dice? Era un fraude. Sí, teníamos que dar, por cierto, hermano, teníamos que dar una cantidad para que nos dieran tanto. Y cuando alguien le dice, mire, si usted da 5,000 pesos, nosotros le vamos a dar 100,000. Sí, chucha, dijo no, hermano, no haga eso. Porque entonces estamos siendo movidos por la ambición y no por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. ¿Entiende? Y si usted le quiere entrar, entre usted solito, ¿verdad? Porque yo ya había agarrado y, hermana, fíjate que le avisé a algunos. Yo dije, ¿qué cosa estoy haciendo, Señor? Perdóname. Porque no, de verdad, mire, ya que estamos metidos en este rollo, en una ocasión nos dijeron que nos iban a dar un dinero y que mi esposa fue con una compañera maestra. ¿Cuánto era? Era un dinero que iban a darnos y fuiste con Carla. Ya dije, no, hombre. Pero la cosa es que llegaron allá, hermano, y mi esposa vio el lugar, hasta apestaba ese lugar. Pero como decían que iban a dar un dinero, y le dijeron que iban a dar ¿cuánto a cambio? Sí, o sea, si daban 30,000, vamos a poner que le iban a dar 40,000 pesos, ella, mi esposa y la otra maestra tenían que dar 6,000. La ambición es tremenda, ¿no? Para los que no hemos tenido dinero, la ambición es tremenda. Pero mi esposa y a la otra le dijeron, tienen que ir a un banco y depositar ahorita mismo a esta cuenta. Fueron. Mi esposa no depositó porque ella dice, yo no le voy a entrar, no me inspiró confianza. Y la otra maestra sí lo hizo. Todavía está esperando, eso tiene años. 14,000 porque quería el doble. Sí, mi hermano, mire, de verdad. Ahí están pasando en el Facebook. Ya me metí a otra cosa, pero ahí están pasando en el Facebook
que si tú das tus datos personales y tu teléfono, hermano, te van a depositar no sé cuántos millones de pesos. Perdón. Espero que usted no lo haya hecho, hermano, pero hay gente que lo hace. Un golpe de suerte, no, un golpe en el bolsillo, hermano. Entonces, y hay muchas cosas que hacen los egipcios, porque hay personas que todavía están atados en su mente, hermano, a Egipto. ¿Sí me explico? Nosotros no tenemos por qué buscar las riquezas. Sí, si Dios nos las da, gloria al Señor. Yo las quiero, pero que vengan de Dios. Pero si vienen del mundo, hermano, y si vienen de gente que no sabemos qué tipo de personas son. Ahí están, le estoy platicando a mi esposa, una compañera se metió a comprar una casa, pero le ofrecieron hacer trampas. Y no haga trampas, nunca. Haga la cosa correcta. Cuando mi esposa hizo todos los trámites, yo andaba con ella, lo que le decían eso era, así como le dijeron, así lo hizo. Y Dios nos dio esta casa por ese crédito que nos dan a los maestros. Pero a ella esta semana estaba diciendo, como le empezaron a doblar el sueldo los de una empresa para presentar allá y que vieran cuánto ganaba, hermano, ahorita está en problemas económicos, en problemas. Entonces, porque hermano, Egipto a veces atrae con sus riquezas, pero cuando el Señor dice, te voy a bendecir, te voy a dar las riquezas de Egipto, hermano, no hay nada que te vaya a traer problemas, porque hay un texto en la Biblia que dice que las cosas que Dios da o las riquezas que Dios da no añade en ello tristeza. O sea, no vas a tener problemas. No te va a andar buscando la policía luego que estabas también lavando dinero de otra gente. Bueno, vamos a continuar acá. La libertad, hermanos, el Señor vino a darnos libertad. Dice la Biblia en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, el Señor a eso vino. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Y liberación a los prisioneros, dice esta versión. Entonces el Señor, hermanos, si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros, hermanos, estamos dentro de ese grupo de personas que el Señor ha venido a libertar. Y estamos en un proceso, eso es importante que lo tengamos en nuestro corazón. Estamos en un proceso de liberación. En nosotros hay muchas áreas que necesitan ser liberadas. Cuando el Señor, cuando había muerto Lázaro, hermanos, dice que los vendaban todos. Y entonces cuando el Señor dice, Lázaro, ven fuera. Entonces Lázaro andó. A ver, Lázaro salió de ahí, hermano. Y entonces le dijo a los discípulos, desátenlo. O sea, libérenlo. ¿Entienden? Pero nosotros hemos pensado que solamente liberación son de demonios, de espíritus malos, ¿me entienden? Pero la liberación tiene que ver muchas veces, hermanos, con ataduras que nos impiden ver y recibir cosas que Dios quiere, hermanos, que veamos y que obtengamos. Amén. Es, hermanos, hacernos libres de pensamientos y de actitudes, incluso de sentimientos que no son correctos delante del Señor. Ahora, hubo una proclamación de libertad, dice Jeremías 34:8, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad. Fíjense que este rey Sedequías proclamó libertad al pueblo de Israel.
Pero el Señor habló por medio de Jeremías, diciéndole que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos, para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. Porque los judíos, hermanos, en este caso los israelitas, la gente cuando llegaba a un extremo de pobreza se vendían a su hermano, se vendían para servirle, ¿entiendes? Y entonces llegaba el día de la liberación, que se llamaba jubileo. Cada 7 años se celebraba, hermanos, un tiempo de libertad. Y en el año 50 también se daba una total libertad, hermanos, a la gente que estaba endeudada, y les perdonaban la deuda, ¿entiendes? Pero aquí viene palabra del Señor que debían poner en libertad a sus siervos y a sus siervas. Pero ¿qué creen ustedes, hermanos? Que sí lo hicieron, pero pasando los días se arrepintieron y los volvieron a tomar como esclavos. Usted lo puede leer, eso, anote esa cita y vea luego el contexto inmediato. El contexto inmediato es el que sigue, ¿verdad? Y entonces usted va a ver cómo el pueblo de Israel se arrepintió, y Dios, el pueblo de Israel, por no haber dejado en libertad a su prójimo, declaró sobre el pueblo de Israel, hermanos, que iban a ser cautivos. A ver, ¿y eso cómo lo aplicamos a nuestra vida, hermano? ¿Cuándo hemos nosotros hecho esclavo a otra persona? Digan. A ver, ayúdenme. Cuando no perdonamos. Ay, hermano, cuando no perdonamos. Fíjense que a mí el Señor me está enseñando mucho acerca de eso, pero en el aspecto económico. Porque en la escuela hay gente que me ha pedido, por ejemplo, uniformes, y yo le he dado uniformes. Mañana se lo pago y no me lo pago. Y me encuentro a otra persona y me dice, no, la otra vez, ¿verdad?, me marcó un señor y me dice, oiga, maestro, fíjese que estoy acá tirado con el carro, no tengo para la gasolina, envíeme 200 pesos, ya se lo paso, 200 pesos. Le digo, ¿cómo no? Y se lo deposité. Hermano, me dijo, el jueves se lo paso. Llega el jueves, y hermano, y cuando como me dio el jueves, lo vi y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Ya que has hecho ya tienes los 200. ¿Qué has hecho? Ahí estamos. El otro jueves le paso los 200. Bueno, no hay problema. Me regresé. Allá estaba ahí. Cuando pues llega el jueves, el otro jueves. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Mañana se lo traigo. Llega el día siguiente. No, el día siguiente no llegó ya. Y ahorita lo encuentro, ya ni me saluda. Pero llega el momento en que digo, ¿qué hago? Me quedo con eso y digo, no, es que ese me robó. O lo perdono. O le digo al Señor, le regalo esos 200 pesos, que se quede con ellos. Pero no voy a echar a perder, ¿verdad?, mi libertad por 200 pesos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo pregunto, pero ya no le vuelvo a prestar. No, pero es que entonces resulta pues que no es uno, son muchas personas que pasó que me pasaron a la pesa así. Pero ¿qué tengo que hacer ahí, hermano? Tengo que ponerlos en libertad. Me dice una señora, fíjese, maestro, que ya le va a pasar. Señor, no se preocupe ya. ¿De veras, hermano? Sí, pues sí. No tiene caso, de todas maneras no me lo va a pagar. Quédese con el dinero. Tampoco le digo, a usted le hace falta más que a mí. No, porque ya entonces lo estoy
prácticamente lo estoy atacando. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que hay personas que nos han ofendido. Hay personas que tal vez nos han hecho algo. Y aquellas personas están encarceladas por la culpabilidad, por su pecado, por aquello que hicieron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Libéralo. ¿Pero cómo, pastor? Perdónalo. Ayer me habló una hermana de Ecuador, fíjense. Hasta Ecuador estamos llegando. Ay, una hermana me marca y me dice: hermanito, mire, yo quiero hablar con usted. Me va así a hablar, hermano. Y le digo: sí, hermano, es que el Señor me mostró que yo vaya con un hermano y le diga que yo le diga: ¿sabe qué? Vine porque el Señor me mandó que yo te dijera que te perdone. Así. Y eso, es que esa hermana habla mal de mí, se expresa mal de mí, me insulta, habla con todo el mundo y me pone mal con todo el mundo. Y ay, pastor, yo no sé qué hacer, me dice. Había estado escuchando a la hermana, Dios le bendiga ahora. Pero me dice la hermana: no sé qué hacer. Haga lo que el Señor le dice. Porque la Biblia dice que un rey le perdonó la deuda a uno de sus súbditos. Se la perdonó. Pero ese, cuando se encontró a un consiervo, no se la perdonó. Y hermano, lo mandó a meter preso y también él quedó preso. Entonces, el que perdona libera a su hermano y también él mantiene la libertad. No se aferre a no perdonar a alguien. Perdónelo. Hermano, sí lo perdono, pero no lo olvido. Y es que, mire, yo quiero explicar un poquito eso. Digo yo, así lo veo yo. Que nosotros, hermanos, tenemos un archivo en nuestro cerebro. ¿Me entienden? De que hay cosas que nos han hecho. ¿Sí? ¿Han visto esa película con esos robots que voltean a ver a la gente y de pronto y aparece así en la vista de ellos, ¿no? Los datos de esa persona. Edad tanto, estatura tanto, y pasan todo ¿cómo se puede decir? Todo el historial de esa persona. Bueno, a veces va uno caminando y de pronto se encuentra alguien: ese me debe tanto, o me debía, o nunca me pagó. Y bueno, adiós, y sigue uno. O sea, le pasas el escáner, ¿verdad? Y te recuerdas en tu memoria humana. Te recuerdas que hizo algo que no te gustó, pero ya tú lo perdonaste, ya no sientes coraje, ya no sientes rencor, y entonces, adiós, ¿qué tal? Dios te bendiga, y sigues. Pero si todavía no has perdonado, ¿cómo sé que no he perdonado? Le voy a decir: hace mucho tiempo atrás, en una iglesia allá en Vicente Guerrero, donde vamos a ir mañana, una persona, 2 muchachos andaban hablando mal de mí. Incluso creo que hasta hablaban y decían que yo era gay. Güey, quizá. No, porque somos mexicanos y hablamos de que es güey. Pero esos muchachos me los encontré un día y estaba yo más chamaco, hermano, y todavía un poquito, como que todavía Egipto no había salido mucho de mí. A ver, y me paré y le digo: ustedes dos andan hablando de mí. Y yo no sé qué les he hecho, no les he hecho nada a ustedes, absolutamente nada. Pero ustedes así lo acostumbran. Si tienen algún problema conmigo, díganmelo ahorita. Y ahorita lo arreglamos, le digo. Y sí, y agarraron y no, para todo que miren. Bueno, y se enojaron, bueno, nos enojamos, pero no fue ahí lo peor. A los pocos días, una de las hermanas lo encontraron a los dos haciendo cosas impropias, sexuales, hombre con hombre. Y me lo van a decir, hermano. Y yo lo llamé a él, a los dos, porque llegaban a la iglesia. Y entonces los mandé a llamar, los cité, no llegaron. Es más, dejaron de llegar. Un día, después de 7, 8 años, hermanos, yo voy caminando por las calles de ahí de Villahermosa. Ya estoy chisme, hermano, ya. Mire, pero voy caminando por la zona remodelada. Pero es que me va a servir para el mensaje.
Entonces voy caminando y me lo encuentro de frente. Y yo de frente, pues ya cerquita. Y le digo, Beto. Siempre digo el nombre. Pero ustedes no lo conocen. Hay tantos Betos aquí, hermano. Pero no son de aquí. Entonces le digo, Beto, Dios te bendígale. Y entonces él agarró y se me quedó viendo y me hace, porque se acordó. Me iba a dar la mano, pero me hace así. Y se da la vuelta enojadísimo y se va. ¿Por qué cree usted? Porque no me ha perdonado, pues. Pero yo sí me acerqué y le digo, Dios te bendiga, le iba a decir. Y me quedé con la mano así. Viene una señora y le digo, así tengo una tunca más o menos grande. así más o menos es grande. Pero la verdad me dio pena porque me quedé así y el otro se fue enojadísimo por allá. Hermano, a veces nosotros al no perdonar podemos tener en cautividad a alguien. El no perdonar, hermano, también a nosotros nos lleva a una cautividad. Bueno, el discipulado y la verdad, hermanos, que liberta. Mire, Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecemos en su palabra, verdaderamente somos sus discípulos. Pero mire que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El discipulado, hermano, es maravilloso, porque es pura palabra, es pura enseñanza. La palabra del Señor, hermano, nos trae liberación. Amén. Entonces, al conocer la verdad, ¿cómo vamos a...? Mire, yo creo que aquí lo vamos a dejar porque todavía falta un poquito de algunos temas, algunos puntos más. Pero mire, ¿cómo conocemos la verdad? Ilustrémoslo. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hermano, el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Pero dice la Biblia que dijo Dios, sea la luz. Amén. Y cuando vino la luz, que es el tipo de la palabra, ¿entiendes? De la enseñanza, de la revelación, de un discipulado. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que aunque nuestra vida esté en completa oscuridad y ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Entonces, ese discipulado, esa palabra, esa luz, esa enseñanza, hermanos, va a traer orden. ¿Alguna vez han entrado a su cuarto de ustedes con la luz apagada totalmente? ¿Sí? Y se han golpeado el dedo chiquito. Cuando ustedes entran a su cuarto o a la casa, cuando la tiene ordenadita, usted ya sabe por dónde se va a ir. Pero si cuando llega tira los zapatos por acá, una ropa por allá, ¿verdad? El guineo, la cáscara del guineo la tiró así, porque por donde quiera tira la cosa. No lo digo por usted, ¿verdad? Pero si alguien lo hace así, ¿qué va a pasar si entran en la escurana, dirían los viejitos? ¿Qué va a pasar? Se va a tropezar, se va a golpear el tobillo, ¿cómo se llama esta parte de aquí? La espinilla, pero no se llama espinilla, ¿cómo se llama? El peroné, la tibia. La tibia. No, cuando dijo el doctor que mi esposa se había, ¿qué se llama? Fracturado el peroné. Pero no, pero no fue. Entonces, hermanos, la oscuridad, fíjese bien, hermano, la luz viene a traernos a nosotros orden. ¿Por qué? Porque en la oscuridad no vemos, pero cuando ya venimos a la luz de Cristo decimos, oh, esto está mal. ¿Entiendes? Esto no es correcto. Ya no debo decir grosería. Me predicaron que ahora vamos a hablar de así un poquito, no cosas, pero usted las aplica.
¿verdad? Antes hacíamos cosas que no eran tan correctas, tan buenas. Ahora ya vino la revelación, la palabra, y la luz me ilumina y digo, eso no lo debo hacer. Eso ya no. No está el pastor al lado mío ni me está obligando, ¿verdad? Pero ahora, como ya vino la revelación, en medio de la oscuridad empiezo a ordenar en el aspecto en mi alma, ¿verdad? Empiezo a ordenar mi economía. Empiezo a ordenar mi corazón. Sí, empiezo a ordenar todo. Ya no le voy a decir, ¿verdad? A mi esposa, te adoro. Ya no le voy a decir te adoro, porque ya ahora sé que la adoración es solamente para Dios. ¿Me entiendes? Te amo, sí, y te quiero, pero amo más a Dios que a ti. Entonces empieza uno a ordenar las cosas. Pero si la revelación llega y seguimos nosotros poniendo en primer lugar, ¿verdad?, a una persona, estamos en la idolatría todavía. Bueno, hasta ahí creo que vamos a dejarlo, hermano, porque mire, tenemos nuestra libertad, traerá liberación a la creación. Anoten la mala cita, Romanos 8:21. Las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos cuidar que nuestra libertad no dañe a otros. Nosotros podemos, hermano, mire, le llevaron unos tamalitos que son del Día de la Candelaria. Pero usted está está llevando el discipulado, está siendo instruido. Y mire cómo dice esta versión: mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. ¿Cómo sé que alguien es débil? Porque dice, no debo comer esos, porque ya eso está sacrificado a los ídolos. No lo debo comer. Eso es pecado. Esa persona es débil todavía. Entonces no lo voy a comer por esa persona. Pero no está la persona, me lo llevaron. Tengo hambre. No me importa si ni les pregunto de qué, venga para acá. ¿Sí me entienden? Pero la hermana es débil. Pero hermano ya lleva tantos años en la iglesia y sigue débil todavía. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero mire qué dice acá. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. El pastor no los instruye. Sí, pero no llega el discipulado. Cuando vimos este punto, no llegó. Y entonces, hermano, ¿qué? Pues entonces, si me dan unos tamales y está la hermana ahí, no me lo compro, porque no se vaya a ofender. Pero ya que se vaya, hermano, un cafecito. A ver. Bueno, le voy a poner aquí un texto más. El Espíritu Santo nos da libertad, 2 Corintios 3:17. Permanecer en libertad, Gálatas 5:1. Hermano, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. No volvamos, ¿verdad?, a la esclavitud. Amén. Pastor, es que me dijeron que debo guardar el sábado. Ya no vuelve a la esclavitud. Bien. Andan por ahí otros, aparte de los adventistas, andan unos que se llaman judaizantes, ¿verdad? ¿Lo que está viviendo? Sí, es. Bueno, Gálatas 5:13, los límites de la libertad. No uséis la libertad como pretexto para la carne. ¿Cristo me perdona, hermano? Sí, amén. Estamos en el tiempo de la gracia, amén. Pues voy a pecar. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entre más peque, mejor. Bueno. Vamos a orar, hermano. Hasta ahí lo vamos a dejar porque hasta el micrófono está. Amén. Es que la lluvia está fuertísima.
Hebreos 10:19. Libertad para entrar al lugar. Me hubiera gustado explicarlo un poquito porque dice libertad para entrar al lugar santísimo. Hermano, si nos quedamos nosotros en el atrio y ahí nos la pasamos todo el tiempo. No, hermano, tenemos que seguir avanzando al lugar santo y llegar al lugar santísimo. No se quede en el lugar, en el atrio. Incluso en la adoración y en la alabanza, no se quede en el atrio. Vaya hasta el lugar santísimo. Amén. Vamos a orar y vamos a declarar al Señor. Vamos a declarar esta proclama. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa, Señor. Pero hoy venimos, Señor, ministrando tu palabra, Señor, esa proclama de libertad que dio tu siervo, nuestro hermano Sergio Enríquez. En el nombre de Jesús, Padre eterno, que esa proclama, Señor, esa ministración caiga, Señor, también sobre nosotros y que este año sea un año de libertad, Padre, libertad para servirte, libertad para crecer, Señor, libertad, Señor, para vivir en santidad, libertad, Señor, para vencer, Dios mío, todo aquello que quiere esclavizarnos, todo aquello que quiere volverse vicio en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Dios mío, que traigas liberación sobre nuestras vidas y que se rompa todo yugo, Señor, que todo aquel que llegue a este lugar, al ser ministrado en este lugar, Señor, traiga liberación, traiga libertad a sus vidas. En el nombre poderoso